al sector Si sos vos el chusma, M32. el que pensó esta consigna. Yo llego a maquillaje y Ana Laura nos cuenta todo. Eso Si está- querés saber, está faltando Martina la Graf, que nos está verdad. visitando en el día de hoy, lo que quieras saber, pregúntale a ella. Qué lindo, ¿Cómo estás? ¿Bien? Martina. Contenta, sí, súper Sí. contenta, sí. Martina, estábamos hablando de hecho de la consigna en la tarde, en la tanda, y Martina también tenía su hipótesis, que la verdad Sí. que me lo hiciste pensar eso que dijiste. Creo que tenés toda la razón. Mi teoría fue como escuchando de Iotac, por ahí está bien que el tema del tiempo, que no te da para vincularte con los vecinos, pero yo pensaba en realidad mismo en mi realidad y creo que también el vínculo de los vecinos está menos fortalecido porque uno se va mudando todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí si no sos dueño de tu casa o mismo si lo sos y como decías, ¿no? Los vecinos se van mudando porque la vida te va llevando y bueno, lamentablemente es cada vez un poco más difícil por ahí tener tu casa propia y se pierde eso, ¿no? De lo eterno, por ahí más del barrio, que es como esa nostalgia que está, evidentemente va cambiando. Igual yo soy como optimista, ¿no? No es que digo va cambiando todo para peor, mal, no. Va Pero cambiando, la vida cuando va vos te cambiando. mudás, por ejemplo, Sí. ya sea que te mudes a un apartamento o a Sí. una casa, ¿no averiguás o intentás primero saber quién es tu vecino, ir y presentarte o saludarlo Bueno. o cruzarse? Porque es la persona que te va a salvar la vida o vos a ella. Yo tengo 22 mudanzas en mi vida. Ay, Dios mío, Sí. sí. Incluidas completas al exterior y a la web, o sea, son un montón de mudanzas. Tuve muchísima suerte hasta hace unos años pocos que realmente dejé el lugar donde estaba porque tenía unos vecinos que no, era muy difícil lidiar con ellos. Yo soy muy sensible también a los ruidos, cosa que he tenido mucha suerte durante mi vida porque he vivido en barrios tranquilos, en casas o también viví en el campo, entonces de alguna manera naturalizaba eso y cuando me tocó estar en un lugar donde di por sentado que iba a ser calmo y tenía, bueno, estos vecinos, una pareja mayor bastante complicada, qué sé yo, vaya uno a saber ahí también temas de salud mental de por medio. Intenté como que por las buenas y me perturbaba y no podía y mi cuarto era la pared pegada a su comedor, entonces intenté por las buenas de muchas maneras y al final, bueno, uno tiene que ser selectivo con las batallas y Sin duda. me fui Ahí lo no mejor que funcionó. pude haber hecho, sí, sí. Sí, es todo un tema el de los vecinos. Los Sí. ruidos, las obras, hay montones de cosas que afectan ahí el barrio y la cotidianidad y la diaria, ¿no? Y ahí hace la diferencia. Pero hablaste de que 22 mudanzas. Sí. No solamente, vos sos de Bella Unión, Sí, nací en Montevideo, mi familia toda de Bella Unión, sí. pero también estuviste, bueno, por decir, en México, en Italia, En Brasil, en Argentina. por todos lados. Sí, estuve también en Chile unos meses, sí. ¿Y cómo No, es eso de vivir prácticamente en una casa rodante durante una buena parte de tu vida? Muy loco, porque creo que por la inversa yo soy como muy apegada a mis cosas. Entonces por ahí, si lo miro en frío, digo, Martina, tranquila, no vayas con las 10 valijas y los muebles. Yo tengo un apego muy grande por cosas inanimadas. Y los muebles y cosas así que me complicaron la existencia, ¿no? Porque es como que, bueno, son parte de mi identidad, pero para mudarte Es difícil. iba a ser más fácil ir como de mochilera. Bueno, no es mi estilo, pero sí creo que también viajar te da una experiencia diferente. Creo que, bueno, yo viví desde chica en Italia y viví ese cambio y por ahí eso fue como lo que me abrió a también sentir como esa necesidad de salir de Uruguay y también para valorarlo más cuando volvés, que también eso pasa, ¿no? Sí, porque viajás, pero elegís Uruguay porque terminás regresando. Hablas de todos esos Sí. lugares en donde has vivido, pero también te reencontrás acá con Uruguay. Sí, México fue ahí como el parteaguas, ¿no? O sea, estuve viviendo en ese país y sabiendo que iba a volver. Por ahí fui sin saber qué iba a pasar y me hizo valorar muchísimas más cosas de Uruguay. También hay una realidad, una vez inconscientemente va repitiendo, ¿no? En esa búsqueda, tratando de encontrar algo que por ahí es con vos mismo. Entonces, nada, es como parte del camino. Con el diario del lunes es muy fácil hablar, pero en ese momento también había como un ciclo que reconozco mucho en mi vida, que ha sido de construir y cortar y destruir, ¿no? Más que destruir, o por lo menos como cortes abruptos. He tenido muchos cortes abruptos durante mi vida, algunos o sea, externos y por ahí que no dependen de mí, pero como todo en la vida nos va marcando, después uno va como con ese librito hasta que no lo haces consciente y lo vas repitiendo.
Entonces en mi vida pasaba bastante eso. Y dentro de esa temática las mudanzas han sido, ¿no? Porque en particular cuando me fui la última vez, yo tenía dos trabajos acá, estaba súper... Sí, no es que dejás porque no estás en el mejor momento, no, No, tenés trabajo no. y vas a buscar suerte a otro lugar, no fue el No, caso. no fue mi caso, no. Pero me parece súper valioso, súper... Valiente. Sí, yo estoy muy conforme. Para mí es muy importante ser coherente con las cosas que siento y con las cosas que pienso y mis deseos. Y en ese momento ese era mi deseo pensado, no desde la impulsividad, sino realmente muy pensado. Y por ahí también la otra vez tenía una conversación y alguien me decía, bueno, esta también, o sea, que te quiten como lo vivido, que vos no vas a ser la persona claro. que se acobardó, ¿no? Y que dijo, bueno, no sé qué pasaría, no, vos fuiste, hiciste, y creo que eso también es muy válido y está muy alineado con mi forma de ser. Sí, no quedarse con el qué pasaría si hubiese ido, si hubiera tomado esta decisión. Tal cual. ¿Y cómo haces con el trabajo, no, Martina? Porque hablabas en la última oportunidad que te tocó viajar, estabas consolidada, tenías un buen trabajo, ir a otro lugar a ver qué pasa, qué es la suerte. Bueno, en México estuviste trabajando, pero Sí. bueno, ¿cómo es el llegar también y buscar las oportunidades o te vas de acá con alguna oportunidad? En la aquel mira? momento hay una realidad, la carrera de modelaje, que es algo que nunca me gustó, pero siempre supe explotar muy bien. Es una puerta de entrada, en particular con determinados países, evidentemente México. Entonces ahí es como una entrada laboral, si bien es una incertidumbre, es mucho más fácil de acceder. O sea, vos siendo legal, obviamente, y teniendo los papeles, ya te presentás a casting y entras en ese círculo. Entonces, mal o bien, de alguna manera, en algún momento empieza como esa calecita de trabajo. Claro. Y eso ha sido siempre. O sea, el modelaje, si bien ahora ya hace bastantes años que estoy corrida un poco de ese lugar, pero siempre digo que no reniego de eso, porque a pesar de que no me haya gustado, fue un gran salvavidas, y salvavidas de la forma literal también, ¿no? O sea, yo empecé trabajando con 15 años acá, porque necesitaba trabajar en unos años donde Uruguay era la época dorada de Uruguay, donde Uruguay era un país muy accesible para trabajar desde el extranjero, entonces todas las marcas venían de Centroamérica, de todos lados a grabar acá, había muchísimo trabajo, muy constante, y bueno, eso ha sido también uno de los puntos donde me fue enseñando también a poder confiar en mí, ¿no? A poder darme esa... no diría soltura en aquel momento, pero después a la larga sí, esa herramienta que es la imagen y que, como hablábamos hoy, hablaban hoy ustedes, los escuchaba, las redes y demás, y esta cosa bueno, que dentro de los sentidos estamos en la época de lo visual y es así, y obviamente de consumismo también. Entonces siempre que hay algo para vender se necesita una imagen y eso te va llevando. Y bueno, creo que hay que ser parte dentro de lo que se pueda, también hacer gestos por ahí de resistencia en algunas otras cosas, pero lo importante por ahí es como preguntarse o analizar reflexivamente en dónde estamos parados, no también si es malo o bueno, sino en dónde, y ahí yo decido si voy o no. ¿Qué estás haciendo actualmente? Actualmente estudio psicología, ya hace varios años, bueno, en realidad 3. Estoy muy feliz con la carrera, muy contenta. Me queda, obviamente, pocas materias el año que viene, pero son 4 años, así que evidentemente sí me queda todavía el año que viene. Pero entré en la carrera también en un momento que se había dado todo para que pudiera estudiar, porque no siempre tenía ni la disponibilidad, ni los medios, ni el tiempo. Y también era como, siempre cuento esto, fui como rodeando la carrera, ¿no? Porque fui acercándome. Los vínculos humanos a mí me apasionan, entonces también, bueno, primero estudié actuación, ya desde niña siempre también me dedicaba a la actuación, después de la actuación un poco a la comunicación, en México volví a estudiar, hice toda la carrera de actuación, siempre pensando que era desde ahí y desde mi sensibilidad y desde el otro. Estudié coaching, o sea, fui haciendo como que algunos puntos y algunos movimientos, y al final entrar a la facultad fue como decir, era acá, ¿no? Entonces por ahí, primer año que ves a todo el mundo colapsado, también gente más joven entrando, y psicología, capaz que pasa seguramente en varias carreras, pero nada es por ahí concreto, ¿no? Y encuadrado, todo es abierto, libre, abstracto, entonces a veces ves para los costados y bueno, ves gente como que agarrándose la cabeza porque es bastante
difícil de seguir, y yo es como que entré y dije, no, sí, o sea, es esto yo ya lo sabía o ya lo había escuchado, ya, y a la vez creo también que es una carrera que cuando la haces de grande, te permite otras cosas, de grande y también, no solo de grande, porque el tiempo no hace nada, el trabajo interno es el que sí hace, entonces cuando por ahí estás más ordenada y pusiste en orden muchas cosas de tu vida, poder hacer la carrera de psicología también te permite estar más abierto a todo el abanico de posibilidades y cosas, si no a veces pasa que estás tan choqueado con lo que estás viendo y el reflejo de la carrera en tu propia vida que dejas escapar otras cosas que por ahí no te interpelan tanto. Entonces siempre obvio que está como directamente la implicación, pero por otro lado creo que está buenísimo o me viene en un momento que es ideal. ¿Te dedicarías a atender? Sí, me gusta mucho la clínica. También estoy y voy a estar relacionada y me interesa mucho orientarme a la parte de autismo en mujeres. Yo recibí mi diagnóstico hace 2 años. Es lo que te quería preguntar, sí. y va a relación con lo que decía Leo, porque hablamos también de las redes, de la importancia, bueno, lo llevábamos para lo que era el chisme, pero vos tuviste el diagnóstico de autismo siendo adulta, sí. Y a través de las redes compartiste lo que te estaba pasando y ampliaste la cancha para un montón de personas que quizás estaban viviendo esa situación. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar, el haber recibido, por supuesto, ese diagnóstico a esta altura de tu vida y cómo la posibilidad de a través de tú misma poder ayudar a otros? Mira, yo desde muy chica siempre fui de escribir, o sea, yo siempre tuve esa puerta o ese vaivén, ¿no?, abierta y la necesidad, ¿no?, como catártico de poder expresar, que evidentemente cuando uno va a hablar de las cosas o va a escribir ya necesita un grado de internalización, ¿no?, de lo que estás viviendo o de lo que viviste. Entonces, mismo el diagnóstico de autismo, yo lo conté como 6 meses después, que para mí es un montón. Hay como un concepto del autismo que habla, para no irme muy a lo abstracto o teórico, pero sí de que hay una dificultad en la diferenciación del adentro y del afuera, ¿no?, el yo. Y en eso yo siempre lo tuve muy marcado, esa cosa del no filtro, para con mis emociones, para con lo que yo transmitía, con la honestidad, con muchas cosas. Sin embargo, es algo que por mi propia característica yo siempre lo hice. Siempre las redes me parecieron algo frívolo, y de alguna manera de la época, justo el otro día también me encontraba con una chica que me decía, yo te leo desde que vos tenías Fotolog. O sea, el Fotolog, para quienes estén por ahí no sepan, ¿no? O sea, era una página que era una red social, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, donde yo lo usaba mucho para escribir y era adolescente. Entonces siempre esa característica estuvo en mí y a la vez esta conciencia de que las redes son frivolidad y es como equiparar un poco, ok, sí, mira, te doy mis fotos y yo sé lo que vendo y sé que o sea, entro dentro del estereotipo, ¿no?, de hegemonía que se prefiere o se elige o qué sé yo, por suerte ahora no tanto, o se vende, pero por otro lado te doy esto que es el contenido, que soy yo en realidad. Entonces hay veces que hay gente que nota que no, porque ahora Martina, el cambio que hizo, y en realidad yo siempre fui así, por ahí estaba expuesta de otra manera, o por ahí en el trabajo diario, cuando trabajaba en televisión, no se daban tantos los momentos porque, bueno, la gente te va conociendo, pero en realidad el punto es hacer la entrevista, el otro, claro, ¿no? Entonces creo que también liberarme un poco de ese trabajo permitió que por ahí yo esté sentada hoy acá hablando de mí, ¿no? O sea, o de mi experiencia y otras ventanitas de oportunidades para mostrarme. Referente al diagnóstico, volviendo con lo que me decías, fue algo que me cambió la vida, debe ser la cosa más importante que me pasó en la vida, sin lugar a dudas. Y no hay forma que dude, primero porque yo tengo esta capacidad de que soy hiperverbal, ¿no? Entonces hablo y bueno, por suerte puedo poner voz por ahí de una manera en la que a otras personas se les dificulta, pero después tiene que ver también como con 2 cosas. O sea, una es si a mí me resignificó todo, ¿no? O sea, qué importante es que para otras personas y otras mujeres en particular, si tienen esta pieza de información y si realmente están dentro del espectro, también les puede impactar o les puede ayudar de esa manera. Y después es que el 70% tiene que ver con cifras de mujeres autistas no saben que son autistas. Entonces son cifras como muy
impactantes, alarmantes. En el autismo hay un 13% más de probabilidades y riesgos de suicidio. Entonces hay cifras que son y están ahí y que también me han seguido a mí durante la vida, ¿no? Ansiedad, depresión, hay muchas cosas y también muchos diagnósticos previos porque, bueno, ha sido un camino sorprendente pero también difícil desde algún punto. Entonces creo que si bien en Uruguay todavía en comparación al resto del mundo estamos como siempre un poquito más lentos, un poquito más cuidadosos y es súper entendible también, sí es importante que quienes podemos por ahí tener la posibilidad de estar frente a algún medio de comunicación o desde nuestras propias redes, podamos compartir nuestra propia experiencia y acercar, porque creo que la primera vez que lo conté, bueno, en redes y después también cuando lo conté en televisión, me llovieron los mensajes porque está bien, no todo es autismo, está clarísimo, pero sí parejas que me decían, che, yo le mandé tu nota a mi novia porque yo estoy segura de que lo que le pasa es esto. Che, yo vi a mi mamá reflejada en las cosas que vos decías. Che, esto soy yo lo había pensado antes, pero... Y hay una cosa importante, es que hay una pata dentro del diagnóstico de autismo y de muchas otras cosas, pero sobre todo de autismo, es la psicoeducación. O sea, la mayoría, en particular de mujeres, llegan al diagnóstico porque o su hijo o hija tiene alguna neurodivergencia y en base a contacto con esos profesionales ahí se dan cuenta, o también porque de repente les va llegando la información, van leyendo en redes, que hoy no todo es cierto, pero por ahí sí está la democratización de la información también, sí, claro, ¿no? Que se puede acceder de una manera que por ahí antes era más distante o más solo lo científico, la investigación y así. Y es una parte importante, que tú hayas llegado o que te haya hecho ruido o que hayas vibrado con eso o que te haya llamado la atención en base a porque vos leíste algo, es una de las vías de empezar el camino, ¿no? Entonces creo que a veces como que se desmerece eso, sumado a que hay muchos profesionales, como es algo que viene cambiando bastante, que todavía como que no están actualizados. Seguramente hay mucha más información, los profesionales también se estén capacitando muchísimo más. Sí. No digo porque no se desconozca esta patología desde hace muchísimos años, sino porque los tratamientos, que además están avanzando en el resto del mundo, hoy por hoy están llegando mucho más rápido. Sí. Martina, un placer tenerte aquí. Un gustazo. Nosotros un placer. Te vamos a invitar nuevamente porque nos quedamos con un montón de preguntas por hacerle. Hablé un montón de sí. En el recreo, pero agradecerte por Gracias. habernos acompañado, de verdad. Ha sido un placer. gustazo y siempre es tan lindo escucharte. Y aquellos que le haya quedado alguna duda o algo, la siguen a Martina por las redes. Sí, obvio, me mandan mensajito por ahí. Yo siempre trato de dar apoyo, a veces esto no tan inmediato, pero por ahí estoy y es un placer y es la forma también de comunicar y estar cerca de todos. Y eso es maravilloso, poder compartir la experiencia y ayudar al otro, eso no tiene palabras, así que muchísimas gracias. Un gustazo, Martina. Igualmente. Seguimos Gracias. recorriendo el país, Leo Lorenzo. Y como vamos a dicen este los lugar que me encanta. periodistas, cambiamos radicalmente el ángulo de la información. qué No se periodístico. ocurra, ¿viste?